Buen día, ingeniero Jesús Alfredo Alejandro López. El día de hoy vamos a presentar nuestra práctica 3, que hablaremos sobre el silicio y sobre el diodo, que son materiales semiconductores. Estoy con mi compañero Jesús Manuel de la Cruz Garrido, Javier Arturo Hernández Tique, un servidor, Carla Jiménez Bolón, Javier Pérez Santos, Víctor Arturo Velázquez López y Elian Villamante Silván. Los materiales semiconductores son aquellos que se comportan o bien como aislante o bien como conductores, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. De estos existen dos: tenemos los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son los materiales semiconductores puros que no han sido dopados con alguna impureza, es decir, que están en su estado natural. Y los semiconductores extrínsecos son materiales semiconductores a los que se ha añadido impurezas para aumentar su conductividad, y este proceso tiene un nombre llamado dopaje. Y dentro de los semiconductores extrínsecos existen dos tipos, que son los semiconductores extrínsecos tipo N y los semiconductores extrínsecos tipo P. Los tipo N son los materiales semiconductores dopados con impurezas donantes, como fósforo o arsénico, que tienen más electrones en su capa de valencia que el semiconductor principal. Y los semiconductores extrínsecos tipo P son los materiales semiconductores dopados con impurezas aceptantes, como el boro o el aluminio, que tienen menos electrones en su capa de valencia que el semiconductor anfitrión. Bueno, a continuación hablaré sobre las propiedades o características del silicio. Bueno, el silicio es el material semiconductor más utilizado en la industria electrónica debido a su abundancia, versatilidad y propiedades ideales para el desarrollo de dispositivos tecnológicos. Características generales. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, lo que lo hace accesible y económico. Se encuentran principalmente en forma de compuestos como sílice o silicatos. En su forma pura es un sólido cristalino gris metálico. Ventajas para el uso del silicio. Su dopabilidad. Su capacidad para ser dopado con impurezas como fósforo tipo N o boro tipo P permite personalizar sus propiedades eléctricas para diferentes aplicaciones. Compatibilidad con óxidos. El silicio puede formar óxido de silicio, lo cual es un excelente aislante que se utiliza en transistores y circuitos integrados. Estabilidad térmica. Resiste altas temperaturas, lo que lo hace ideal para dispositivos que operan en condiciones exigentes. Y su alta disponibilidad. Su abundancia reduce los costos de fabricación y asegura un suministro constante para la industria. Ahora hablaré sobre las aplicaciones tecnológicas. Se aplican en microprocesadores y circuitos integrados. Es el material principal para la fabricación de transistores MOSFET y otros componentes. En celdas solares, la mayoría de los paneles solares fotovoltaicos utilizan silicio debido a su eficiencia y durabilidad. Sensores y dispositivos MEMS. Se emplea en sistemas como acelerómetros, giroscopios y sensores ópticos. Y también en dispositivos de potencia. Se utilizan rectificadores, transistores y tiristores para aplicaciones de alta potencia. A continuación los dejo con mis compañeros. Bueno, pues yo voy a pasar a explicar la estructura atómica del silicio, que como indica el silicio tiene un número atómico de 14, lo que significa que su átomo está formado por 14 protones, 14 neutrones, que estos están distribuidos en tres niveles. El primer nivel indica que tiene 2 electrones, como se muestra en la maqueta. En el primer nivel, al lado del núcleo están los 2 electrones. En el segundo nivel tiene 8 electrones. Y en el tercer nivel, que es el nivel de valencia, tiene 4 electrones. Bueno, estos 4 electrones, que es el nivel 3, son muy clave estos electrones de valencia, ya porque estos permiten formar enlaces covalentes con otros átomos, generando así una estructura cristalina, que esta es en forma cúbica, que esta permite dar estabilidad y más que nada ayudarnos en lo que son los componentes eléctricos. Lo dejo con mi siguiente compañero que dará sobre lo que es la estructura cristalina.
Bueno, a mí me tocó lo que es la estructura cristalina del silicio. Como tal, tiene una estructura atómica definida. Una de ellas es la estructura de diamante, que tiene la misma estructura y pertenece al sistema cristalino cúbico centrado en las caras. La celda unitaria contiene 8 átomos de silicio distribuidos en un arreglo tridimensional. 4 átomos están directamente dentro de la celda y 4 átomos adicionales son compartidos con las celdas vecinas, ocupando posiciones intersticiales. En la celda unitaria tiene una densidad de 5 átomos de silicio, una por unidad de volumen debido a la compartición de los átomos entre celdas vecinas. Listo. Ahora sigo yo. Bien, las funciones de los semiconductores y del silicio. Con los semiconductores sería que controlan la corriente del voltaje, ya que permiten regular el flujo de corriente en circuitos electrónicos. Esto es esencial en los dispositivos como transistores, diodos o circuitos integrados. Para esto, los semiconductores se usan en memoria RAM, ROM o microprocesadores, permitiendo computadoras y sistemas que permiten el flujo de la información o de la corriente entre sus componentes. Y también hacen la función de conversión de energía de corriente alterna a corriente directa mediante rectificadores, junto con la regulación de energía en fuente de alimentación. También sirven para la creación de sensores de proximidad, temperatura, gas y otras variables físicas. Las funciones del silicio en la industria son... La principal función sería ser la base de los componentes electrónicos, al ser el más común que se encuentra en la corteza terrestre. Se utilizan los circuitos integrados, microchips, debido a su abundancia y sus propiedades semiconductoras. El silicio dopado se utiliza en la fabricación de transistores de resistencia dentro de chips electrónicos. También sirve para la creación de celdas fotovoltaicas, ya que el silicio convierte la luz en energía eléctrica. En los sensores de alta presión, que son basados en silicio para medir la posición, aceleración y temperatura con una gran precisión. En los actuadores, que son para controlar los motores y los servomotores, sistemas robóticos utilizados en mecatrónica. Y los microelectromecánicos, que se utiliza para giroscopios y acelerómetros, que son fabricados con silicio y son clave en los dispositivos como teléfonos inteligentes y sistemas de control. Bien, eso es todo por mi parte y lo dejo con el siguiente compañero. Ok, yo voy a explicar la intervención del silicio en el diodo. En este caso, los diodos, la mayoría de estos están hechos de silicio. Este silicio se dopa tanto con material tipo P como con material tipo N. En el dopaje positivo o tipo P se introduce un elemento trivalente que tenga 3 electrones de valencia. Normalmente este material dopante es el boro. Y en los tipo N se introduce un elemento pentavalente, es decir, con 5 electrones de valencia, que normalmente se utiliza el fósforo. Esto debido a la regla del octeto, en el que todos los elementos deben tener 8 electrones en su capa de valencia. Y al dopar una parte del silicio con 5 electrones, queda con los 4 electrones que tiene el silicio, queda con 9, es decir, con un electrón sobrante, convirtiéndose en un material negativo. Y la parte positiva, al doparse con 3, queda un hueco para un electrón, por lo que ese electrón que sobra en la parte tipo N pasa al material tipo P
llegando a una zona que se le conoce como zona de depresión. Este es cuando el material tipo P y tipo N se unen los electrones y no permiten el paso de corriente, hasta que hay un voltaje eléctrico, que en el silicio normalmente es mayor a 0.7. Cuando ocurre este voltaje, el nuevo electrón que pasó del material tipo N al tipo P de manera directa, o sea, el positivo se conecta al lado positivo y el negativo al lado negativo, el positivo atrae ese electrón y el negativo vuelve a liberar electrones, produciendo esa cadena, permitiendo que haya flujo de la corriente. En cambio, cuando se conecta de manera inversa, no sucede esa situación, entonces no permite el paso de la corriente. Bueno, yo continúo con lo que es el diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite que la corriente fluya en una sola dirección. Este se comporta como un interruptor unidireccional y cuenta con dos terminales, el ánodo y el cátodo, o también conocidos como positivo y negativo. Este también se le conoce como rectificador porque permite transformar la corriente alterna en corriente continua pulsante. Este se encuentra en muchos dispositivos que usamos a diario, como computadoras, celulares, televisores, radios, entre otros. Los diodos LED o diodos emisores de luz son una alternativa eficiente y duradera a las fuentes de luz que usamos convencionalmente. Y de igual manera se pueden clasificar según su tipo de voltaje y la capacidad de corriente que tienen. Este fue creado en 1904 por John Ambrose. Gracias.